Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy les traemos cómo el Dr. Gatell barre el piso literalmente con este personaje que es Irving Chillón. Este personaje que solo lo que vino a hacer, o lo que pretendía hacer, era sacar de quicio al doctor y sacar la nota. Pero el doctor, con todo profesionalismo, sale, lo despacha, lo barre, lo cachetea y lo deja callado. Vamos a ver el video, qué tal le responde el doctor a este personaje que ya todos conocemos, al famosísimo Irving Chillón. Usted, la compañera, y luego usted, y luego usted. Y acá me está faltando, ¿verdad? Perdón, allá atrás. Perfecto. Entonces, a ver, por favor. Hola, buenas noches. Preguntarle rápidamente si usted tiene información en torno a la muerte de un empleado del Seguro Social en Tlatelolco. Se hablaba en redes sociales de un posible contagio ahí, si tienen algún dato. No lo identifico de manera puntual, doctor Alomía. No nos saltemos, vamos en orden. Cada quien su turno. Para comentar, es muy importante comentar que si bien es cierto en el nivel federal tenemos nosotros acceso a la base de datos completa, la puntualidad de cada uno de los casos la tiene mucho más específica los estados, que precisamente son los que están más al pendiente de las evoluciones, digamos, en lo particular. Se puede hacer una investigación sin problema porque tenemos acceso a la información, pero de seguro en este caso sería la Ciudad de México la que pudiera tener más información. Ok. Ahora, también déjeme intervenir aquí para comentar. Afortunadamente, conforme ha transcurrido la epidemia, ya no ha ocurrido un fenómeno que ocurrió al principio, y lo recordarán, que es este fenómeno de estigmatización y ensañamiento contra las personas afectadas o sus familias. Esto nos ocurrió con el caso 2, una persona que estuvo en Sinaloa, no siendo residente de Sinaloa. Entonces, volvemos a hacer el mismo exhorto. Para fines de un fenómeno masivo, poblacional, tiene poca utilidad conocer los detalles de una persona, pero además, entrar en los detalles de una persona implica entrar en la confidencialidad, que es un derecho que se debe preservar y cuidar y respetar para cada persona. Usted dirá, aunque no conozcamos el nombre, pero a lo mejor el nombre ya está en los medios públicos, o aunque no esté el nombre, está en dónde trabaja, dónde vivía, y eso lleva a un fenómeno de agresión y discriminación. Yo les pido, ¿es una violación de datos para ustedes? Lo que les pido es contribuyan al respeto a la confidencialidad de las personas. Usted y yo y esa persona que está hablando, todos tenemos ese derecho y hay que respetarlo. Si se vuelve noticia la vivencia de una persona, no perdamos de vista que se afecta a todo su entorno y entonces su familia, sus vecinos, sus colegas de trabajo empiezan a irremediablemente enfocar la atención en una persona. ¿Cuál es el estado que más ventiladores tiene? Depende de su población y esa es una estadística, como hemos dicho, le acabo de contestar a la colega, estamos en los procesos de reconversión y hay estados que tenían cierto equipamiento, hay estados que adquirieron nuevo equipamiento, hay compras federales, hay donativos, hay muchas cosas, esto va a estar cambiando todos los días. Oiga, y una duda, ¿qué pasa cuando alguien es sospechoso de coronavirus o que tiene una sospecha y lamentablemente fallece antes de que se confirme la prueba? ¿Esa acta de defunción sale como una neumonía típica o sale enfermo por COVID-19? Nosotros asumimos en este momento que una muerte no certificada que tuviera una neumonía típica puede ser explicada por alguno de los virus respiratorios. Como hemos comentado, todavía existe, lo vamos a tener la actualización del porcentaje de confirmación el lunes, pero existe la influenza y la influenza da un síndrome clínico con una afección pulmonar muy semejante a coronavirus. Entonces, en este momento son las dos causas posiblemente más frecuentes de una neumonía típica. Cuando existe la oportunidad, también lo explicábamos hace algunos pocos días, se puede y se debe tomar una muestra aun cuando la persona haya fallecido. Si la muestra se tomó cuando la persona estaba en estado grave y lamentablemente perdió la vida, pero la muestra ya se estaba procesando, en cuanto sale el resultado, se clasifica la muerte como de la causa correspondiente, ya sea por COVID, por influenza o por alguna otra causa identificada. Oiga, ¿y cuál es la ruta o el protocolo que sigue un médico cuando
alguien comienza a complicarse con coronavirus. En algunos hospitales privados están diciendo, bueno, la prueba de coronavirus, una tomografía, una radiografía, después de ahí un comité define qué medicamento se aplica, algunos antivirales. ¿Cuál es el protocolo cuando alguien ya empieza a estar en esa raya de que se está complicando la enfermedad de COVID-19? Porque algunos están en su casa y han mandado mails y han estado comunicándose algunas medidas de información que dicen cuál es el momento en el cual yo ya tengo que ir al médico, y segundo, cuando yo ya estoy en urgencias, cuando yo ya estoy en un hospital, ¿qué me tienen que hacer los médicos? ¿Qué estudios me tienen que realizar para identificar el COVID-19 o por lo pronto cómo ese virus dañó al pulmón? Gracias por mencionarlo, porque le da voz seguramente a algunas ciudadanas y ciudadanos o sus familiares que tienen esta legítima inquietud. No existe una ruta única, porque la ruta depende de las condiciones específicas de la persona enferma. Existe una guía que se publicó desde la última semana de enero, la publicamos, está de acceso público ahí en el micrositio coronavirus.gov.mx. No es una guía para uso de la población en general, es una guía técnica para las y los profesionales de la salud, para los médicos. Y en esta guía se ha compilado lo más relevante de la evidencia científica que permita a las y los médicos orientar el proceso de identificación diagnóstica, el diagnóstico propiamente dicho, la identificación también de la probabilidad de complicaciones, el manejo de estas complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez hay una guía sobre el proceso de control de infecciones que estipula los elementos de bioseguridad que debe considerar tanto la familia como el personal de salud como las demás personas. Respecto al manejo médico, lo que es importante es que las personas recuerden lo siguiente: los grupos de la población que tienen mayor probabilidad de complicarse. Adultos mayores, ponemos el punto de límite en 60 años y más. Esto es un punto referencial, pero cada vez, conforme aumenta la edad, aumenta también el peligro de complicaciones. Es decir, la persona de 70 años tiene mayor riesgo de complicaciones que la persona de 60 años. Pero definitivamente la persona de 60 años tiene mayor riesgo que la persona de 50 años. Este es un elemento. El segundo es mujer embarazada. Por favor, que no se nos olviden, las mujeres embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse. Y el tercer grupo son las personas que padecen enfermedades crónicas, en especial las que comentamos cada noche: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, tabaquismo. Tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, pero además causa muy importantes alteraciones del funcionamiento del aparato respiratorio. Entonces el tabaquismo aumenta el peligro de complicaciones. El uso de vapeadores también hemos considerado por semejanza a otros daños que causa el uso de vapeo, que debemos considerarlo como un elemento de riesgo. Las personas con inmunosupresión de cualquier causa, adquirida o provocada, por ejemplo, las personas que viven con VIH y han tenido una reducción de las células de los linfocitos CD4 en forma importante, las personas que padecen cáncer, las personas que usan quimioterapia contra el cáncer, las personas que padecen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso generalizado, la artritis reumatoide y varias otras enfermedades de esta clase, o que utilizan medicamentos inmunosupresores para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, todas ellas son personas que tienen mayor riesgo de complicarse. Y ahí es donde está la distinción más importante del manejo. El manejo médico empieza por identificar esos factores de riesgo. Quien está en el grupo de alta probabilidad de complicarse tiene que tener una mayor atención pronta. Si tuviera síntomas de COVID y tiene fiebre, por ejemplo, este grupo de personas no debe esperar para ser evaluado médicamente. En cambio, este otro grupo de personas, que son jóvenes, que no son mujeres embarazadas, que no tienen enfermedades crónicas, obesidad, por cierto, también es otro elemento importante. Quien no tiene esas características
puede esperar, en su mayoría no necesita una atención médica ni siquiera para valoración. Ahora, recordar que una vez con la enfermedad, con COVID, las personas que están en el grupo de alto riesgo pueden complicarse literalmente en pocas horas. Es decir, no es algo progresivo que lentamente me voy sintiendo cada vez más mal y mejor me espero un día o dos. No. En el momento que una persona tiene los síntomas de COVID, piense, revise, comente con su familia si recuerda, para que le ayude a recordar todos los elementos que pudieran tener de riesgo, los que acabo de mencionar, y debe ser evaluado médicamente en una unidad de salud. Además de la PCR, ¿se requiere otro estudio médico ya cuando estás en el hospital? La PCR, el diagnóstico por laboratorio, sirve básicamente para saber dos cosas: si la persona tiene o no tiene infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Segundo, un elemento que es de uso médico, no es tan trascendente para la atención, que es si la carga viral es alta o es baja. Esto es importante para el elemento de si la persona podría ser contagiante por mayor tiempo. En algunos pocos casos las personas llegan con cargas virales muy altas, están eliminando una gran cantidad de virus, eso se infiere indirectamente por uno de los parámetros de la prueba PCR y eso puede llevar a que se necesite hacer una segunda prueba antes de que las personas sean dadas de alta para estar seguros que no van a continuar contagiando. Otros estudios, como pueden ser la radiografía del tórax, la tomografía computada, dependen de lo que evalúa el médico, la médica, específicamente de cada paciente. Es decir, no todos los pacientes necesitan una placa de tórax, no todos los pacientes necesitan una tomografía y desde luego hay muchísimos otros procedimientos diagnósticos y de manejo médico que se evalúan uno por uno de acuerdo a la condición del paciente. Gracias. Con mucho gusto.